Pues muy buenos días, tengan todas y todos, queridos colegas. Hoy nos encontramos una vez más dentro de nuestra exploración en el submundo de la comunicación, la mercadotecnia, la cultura digital desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, les saluda, explorando precisamente aquí el submundo de la cultura digital, mi queridísimo Alex López Novelo, mi Madelman de la investigación. ¿Cómo estás, querido Jorge? Pues nada, ¿no? Darle la bienvenida a nuestra audiencia, como cada semana lo hacemos, y pues siguiendo el ritmo, ¿no? De los tiempos actuales y siguiendo o tratando de seguir y entender qué es lo que pasa con la inteligencia artificial. Hoy tenemos, me parece que una gran mañana, ¿no? Un gran invitado que le dará un abordaje formal, serio, un abordaje de investigación, este objeto cultural no identificado tan complejo que es la inteligencia artificial, ¿no? En esta ciencia oculta de la comunicación, como decimos, estamos explorando precisamente desde la Ouija digital qué pasa con los algoritmos, mi querido Luis, Josué, Lugo Sánchez, querido colega, ¿cómo estás? Te saludamos desde diferentes partes de esta ciudad. Ahora sí estamos haciendo un triángulo de las Bermudas aquí entre la Dudas. UNAM, ¿no? El campus sur y el campus norte de nuestra facultad. Josué, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Jorge, igualmente, Alex, a las personas que se conectan, muchas gracias por su tiempo y a quienes nos ven vía digital, por vía de esta Ouija de la que bien hablan ustedes, algorítmica, les agradecemos mucho y muy agradecido con Human Non-Human Communication Lab por la invitación y por la Universidad de Anáhuac, por supuesto. No, al contrario, gracias a ti, mi querido Josué. No habíamos tenido la oportunidad de tenerte en este webinar. Ya nos hacías falta en este espacio donde hemos podido colaborar con varios queridos colegas que han estado discutiendo desde hace ya algunos años sobre estas temáticas. Y tú eres uno de ellos, uno de los que se ha consolidado también como un referente básico para hablar de inteligencia artificial, de estar explorando lo que estás haciendo precisamente desde el CEICHA allá en UNAM en este laboratorio de inteligencia artificial orientada a todos estos temas de estudios culturales, sociales, ciencias sociales aplicadas, la parte de data que se han estado metiendo muchísimo a esta exploración y todo tu trabajo también ahí en Tesis Café, pues ha sido para muchos de nuestros colegas referente y por eso nos surgía platicar contigo en este espacio sobre cómo percibías tú también el tema del abordaje a esta y decimos ciencia oculta porque prácticamente es una caja negra que seguimos sin terminar de entender a todo lo que da. Yo creo que muchos de los que están trabajando también en la parte de desarrollo e implementación de estas tecnologías siguen tratando de explorar cómo hace lo que hace, cómo responde a lo que está haciendo y cuáles son estos nuevos saberes, competencias que deberíamos de tener quienes nos estamos adentrando a explorarlas, sobre todo desde el mundo de la comunicación, las ciencias sociales, por la complejidad que tiene la cultura digital. Decíamos, este es un producto más, uno de estos hiperobjetos más creados dentro de la cultura digital, no es algo que nos surgió de manera espontánea, como muchos de pronto creyeron que apareció en octubre y noviembre de 2022 en sus vidas, sino que ya llevamos prácticamente casi 70 años viendo su evolución, su desarrollo, cómo de pronto las ciencias del cómputo, la actuaría, la matemática aplicada empezó a hacer convergencia con las ciencias sociales, la comunicación, las teorías del Internet, toda la parte de los cultural studies, los interface studies y todas estas disciplinas que empezaron a tratar de entenderse entre sí, pues han estado dialogando en últimas fechas de una manera exponencial también, que no nos ha permitido ni seguir el ritmo ni terminar de comprender y por eso nos urge seguir explorando esta dinámica de qué está haciendo la inteligencia artificial en nuestras vidas, cómo nos está desafiando, cómo deberíamos de aproximarnos. Quienes han estado siguiendo los webinars de las últimas semanas, pues habrán visto que hemos tenido diferentes perspectivas, colegas que han hecho abordajes metodológicos, abordajes teóricos, gente que está haciendo discusiones epistémicas alrededor de ella, exploraciones desde la economía política. Entonces, como vemos, hay muchas perspectivas, muchas aristas, muchas formas de adentrarnos con ella y contigo, pues nos hemos querido aproximar a la investigación más allá del algoritmo, sobre todo porque sabemos que en el seminario que traes tú allá en la UNAM, pues se han dedicado a explorar también a la par
pues cómo trabajar este tema en materia de investigación, cómo darle esta utilidad, ¿no? A la herramienta. Han estado experimentando con diferentes plataformas, tratando de rastrear, pues, sus bondades, sus sesgos, ¿no? Criticándolas también, dejando ver los desafíos éticos que tienen tanto la herramienta como los modos en aproximarse. Y es algo de lo que vamos a trabajar el día de hoy aquí contigo, estas 10 claves para abordar la máquina desde las ciencias sociales como nos lo propones. Pero antes de ello, mi querido Alex, ¿qué hay detrás de nuestro querido Luis Josué Lugo Sánchez para quienes no lo conocen en términos de su trayectoria? Exactamente. Bueno, pues su trayectoria es muy extensa, pero bueno, vamos a ponernos un poco en contexto a nuestra querida audiencia. Josué Lugo Sánchez es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Comunicación con especialización en Innovación Tecnológica y licenciado en Comunicación Política. Actualmente es investigador asociado C en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, SAGE, y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Sociedad de la Información, eh, e Interdisciplina, LIASI por sus siglas, de la UNAM. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT. Sus líneas de investigación se centran en el análisis crítico de la inteligencia artificial desde las ciencias sociales, la tecnopolítica, la comunicación digital, los movimientos sociales y el acompañamiento metodológico a procesos de tesis. Realizó una estancia en la Universidad de Sevilla sobre tecnopolítica y ha cursado más de 20 seminarios en formación psicoanalítica con orientación lacaniana. Ha publicado 4 libros y múltiples artículos en revistas académicas especializadas como Tecnocultura, Crea Journal y la Revista Internacional de Pensamiento Político. Es también coautor en capítulos colectivos editados en México, España y Chile. Coordina el Seminario Internacional de Inteligencia Artificial para las Ciencias Sociales con participación de instituciones de toda Iberoamérica. En el ámbito docente, ha impartido más de 30 cursos en programas de licenciatura, maestría y doctorado en universidades como la UNAM, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En su vertiente de divulgación, es columnista regular del suplemento Generación Universitaria del periódico El Universal y colaboró en Revista Zócalo, donde ha publicado más de 40 textos sobre cultura digital, comunicación política y sociedad del conocimiento. Ha sido invitado a medios como Forward, Canal 11, Canal 22, Imer y El Financiero. Como ven, nuestra querida audiencia, tenemos un gran invitado y querido Josué, bienvenido a este espacio. Y como siempre decimos, mi querido Josué, pues parte de lo que vamos a llevar en esta primera parte va a ser tu exposición y posterior a ello vamos a abrir el diálogo con todos los que nos están siguiendo, tanto en las redes sociodigitales como aquí mismo en el Zoom. Así es que si tienen alguna duda, interrogante, por favor no duden en compartirla o al final también tenemos el modo interactivo para que puedan dialogar directamente con Luis Josué Lugo. Así es que sin más, te cedemos los micrófonos y las cámaras, nuestro querido Josué, para que puedas empezar tu conversación. Muchas gracias, Alex y Jorge. Muy agradecido y comprometido con esta gran presentación que han hecho. Muchas gracias. Tengo más o menos, ¿cuánto tiempo me recuerdan para calcular bien mi tiempo? Mira, calcula 45, 50 Ah, está minutos. genial, está genial, está genial. Bueno, traigo 10 claves que me gustaría compartir con ustedes y creo que parte de la riqueza de este diálogo estará en función también de las preguntas, de las inquietudes que ustedes me planteen. Y entonces mi intención de estas 10 claves son provocar un diálogo más que cerrarlo. No son claves que funcionen como doxas, sino más bien como hipótesis que nos permitan ampliar el diálogo. Son claves un tanto abstractas, pero que intenté hacer de forma muy reflexiva, con base en esta experiencia que ya planteaba Jorge del Laboratorio de IA Sociedad Interdisciplina que tengo el gusto de coordinar aquí en el CEICH UNAM y que cada 8 días estamos haciendo una doble labor que es reflexiva, los miércoles en un seminario que se llama Ser Humano en Tiempos de IA, donde interdisciplinariamente dialogamos con tecnocientíficos, con filósofos, con químicos, con comunicólogos, con sociólogos, con politólogos. ¿Qué es esta cosa llamada inteligencia artificial desde este enfoque interdisciplinario? Pero los viernes lo bajamos a un nivel de praxis con un taller que coordinamos desde hace un año y medio, en donde estamos haciendo auditorías algorítmicas y experienciaciones críticas de estas herramientas. Digamos que la síntesis de esta coinvestigación, como le llamaría,
la escuela operaísta desde los años 60, que es la escuela que crea el concepto de capitalismo cognitivo. Quizá con eso nos suene más. Es una coinvestigación en donde a manera de triángulo tengamos en la base estos dos pilares, la reflexión crítica y por otro lado la experienciación de estas herramientas, para que con base en ello yo venga a plantear el día de hoy junto a ustedes un corpus de reflexiones. Ese es el disclaimer que me gusta hacer en inicio. Entonces, son 10 ideas que no he presentado en otro lugar como con esta condensación. Me ayuda mucho y celebro mucho estos espacios porque en lo que salen nuestros papers, la máquina avanza a un ritmo muy acelerado y comentábamos justo con Jorge en el último congreso AMIC que estos esfuerzos nos ayudan mucho a los y las académicas para pensar desde la actualidad y desde lo situado lo que está sucediendo con estas herramientas. Primer punto es el sujeto pensando a la máquina. Esa máquina que al mismo tiempo nos recuerda que desde las ciencias sociales y la comunicación sí tenemos ya una historización de la misma, llevamos muchos años estudiándola, hay colegas que tienen abordajes de la máquina. La máquina tiene un contexto, por supuesto, capitalismo cognitivo, capitalismo en la vigilancia, tiene teorías de alcance intermedio, sociedad de la información, sociedad red. Entonces vamos aterrizando esta polémica, esta discusión, esta ambivalencia de la máquina en tiempos actuales, digamos, por la novedad, por la moda, en 2022 con la aparición de ChatGPT como IA generativa. Pero la máquina tiene una historización desde nuestros campos que al mismo tiempo requieren no dejar de lado al sujeto, no soslayar al sujeto. Por lo cual, una de las claves que hoy quiero proponerles es no solo la tecnología y su carácter tecnocientífico, a la cual también hay que debatirle, sino también las capacidades del sujeto para estructurar pensamientos de frente a la máquina. Esto desde una perspectiva de investigación, que es otro de los elementos que quiero acotar junto a ustedes, que mi participación va a estar más enfocada al ámbito de la investigación. Hay otras formas de abordarlo, hay otros espacios donde lo hemos trabajado con acción colectiva, movimientos sociales, con subjetividad, pero requiere epístemes que si bien se relacionan a lo que estoy hablando el día de hoy, tienen también sus diferencias. Hoy quiero situarlo en el terreno de la investigación, en donde para que el sujeto piense a la máquina, fíjense lo importante de esto, el sujeto tiene que intermediar con bases teórico-metodológicas. Y esto a mí me encanta como profesor, en mi carácter de profesor, porque nos devuelve la centralidad de la educación y el pensamiento crítico aplicado, porque también me dicen mis alumnas y alumnos, oye, pero es que ustedes adultos se la pasan hablando del pensamiento crítico, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo yo puedo enfrentar este nuevo mundo con pensamiento crítico? Y enfrentar el nuevo mundo es enfrentar a la máquina con un corpus teórico metodológico que amplíe mis posibilidades de frente a esa cosa, ese artefacto, ese artilugio, ese autómata. Todos esos son los términos que le he dado la filosofía de la ciencia a la inteligencia artificial. Además de esa vertiente, nosotros y nosotras tenemos que tener claro que independientemente de esa conceptualización, que es muy importante también de pensar qué está haciendo este sujeto de frente a la máquina, qué posibilidades tiene, porque si no corremos el riesgo de regresar a estudios que desde la comunicación hemos, no diría que superado, pero alcanzado debates críticos muy significativos. Por ejemplo, la aguja hipodérmica. La máquina está absorbiendo los pensamientos de profesores, de estudiantes. La máquina nos va a alienar. La máquina, claro que tiene esas, pero otras posibilidades también de reapropiación y de reagencia. Y eso es teoría. Bien, segunda idea. La máquina al mismo tiempo, recordemos la premisa de Yu Hui, que por cierto, ¿me pasas el libro de Yu Hui, porfa, estimada Darle? Justo por acá tengo su última obra. Yu Hui nos va a hablar de la cosmotecnia. Yu Hui es filósofo de la ciencia. Esto nos muestra también una segunda mirada. Las ciencias sociales y la comunicación hoy necesitan pensar interdisciplinariamente y no solamente como un mandato imaginario, ¿no? Porque a veces son como lugares comunes, que también me propongo eso, por favor, sáquenme de un lugar común si me quedo ahí, porque necesitamos una teoría que dialogue y que sea performativa, que
que tenga sentido en los mundos de vida de estudiantes, profesores y gente de investigación que hoy está de frente a esta máquina. Por eso enfatizo tanto en la idea de la máquina. Pero la máquina, nos va a decir Yu Hui, sobre todo en su libro de 2019 sobre contingencia, la máquina viene configurada con una sola forma de pensamiento desde el norte global, con equipos que tienen una idiosincrasia ya fija y que entonces codifican valores que luego vectoriza esta máquina para que la idea del mundo sea una idea muy uniforme. Ante esto, Yu Kui no se espanta, lo cual celebro mucho. Entonces, Yu Kui nos propone pensar cosmotécnicamente a la máquina, es decir, la técnica en combinación con la idiosincrasia de quien usa, y esa idiosincrasia tiene que ver con una forma cultural de entender la máquina, lo cual desde la comunicación, por supuesto que nos conecta con los estudios culturales, como también desde la sociología nos conecta con todos los caracteres cualitativos desde los cuales es importante entender los mundos simbólicos de quienes usan la máquina. Hay cosmotecnias detrás de la máquina y esto nos implica entonces exigir abordajes rigurosos sin menoscabar el potencial, y cuando hablo de potencialidad, hablo de la potencialidad de la máquina, pero también del sujeto que se apropia de la máquina. Y para la apropiación tenemos estudios muy rigurosos de, por ejemplo, autoras como Delia Crow y Marilu Garay, que estuvo aquí Marilu Garay precisamente. Entonces, la máquina no es un proceso uniforme. Esto nos llevaría a un gran debate. Pero la inteligencia de la inteligencia artificial, que es un término más marketinero que real, está configurada como una sola inteligencia que no se sostiene. La inteligencia no solo es logocéntrica, lo sabemos desde los 60. Y entonces nos va a decir Yu Hui, es un proceso cosmotécnico y para eso necesitamos abordajes situados sobre este proceso. Tres, vamos aterrizando. A ver, entonces, la máquina que puede tener un carácter cosmotécnico, como nos dice Yukui, es una autora que recomiendo mucho, al mismo tiempo nos da la posibilidad de configurar instrucciones, algo que hoy se ha materializado con el nombre de ingeniería del prompt, ¿sí? De frente a la máquina es vital saber configurar instrucciones. Esto de correctamente lo traigo de la literatura, que es una literatura hecha sobre todo por ingenieros de ingeniería del prompt. A mí no me gusta tanto pensarlo como correcto o incorrecto. Hay que ampliar esta posibilidad simbólica cosmotécnico de pensar al prompt. A nosotros desde el laboratorio nos gusta llamarlo más metodologías sociales para generar prompts efectivos y pertinentes a los objetivos que cada sujeto o sujeta de frente a la máquina tenga frente a también la posibilidad de respuestas situadas a lo que el usuario o la usuaria, que no son términos que a mí me gusten mucho, el sujeto o la sujeta tengan como posibilidades para a ver qué quiero, cómo lo voy a obtener, qué rol le voy a dar, cuáles van a ser sus límites, cómo voy a curar esa información. La curaduría hoy es un elemento fundamental de configurar instrucciones de ingeniería del prompt que, insisto, me gusta pensarlo como metodologías sociales para trabajar prompt, para también tener una presencia de lo simbólico, de lo social, de todo lo que hemos desarrollado desde nuestros campos. Lo cual entonces, le comentaba a algunos colegas, el prompt es parte del proceso y el prompt de cara a la máquina nos hará libres. Y entonces luego les decía, bueno, creo que está muy exagerada mi declaración, está muy para Instagram. Para no exagerar, por lo menos de las respuestas predeterminadas, el prompt como una posibilidad de frente a la máquina. Quiero subrayar esa idea. Y el prompt como una posibilidad de frente a la máquina te hace libre de respuestas predeterminadas. Porque comentábamos con la colega Noemí Lugo. La colega Noemí Lugo me decía, es que de pronto justo la literatura que estamos leyendo de inteligencia artificial pone mucho énfasis en la máquina y cómo la máquina alinea y entonces la máquina es la psicóloga y la máquina hace los trabajos. Espérense también, necesitamos respuestas situadas desde la condicionalidad de los sujetos y de los grupos, de nuestras instituciones. Corremos muchos riesgos si nos quedamos con respuestas homogéneas y ahí se abre un campo extraordinario para los que estamos dentro de métodos situados, mixtos o cualitativos. Y ahí se abren posibilidades de investigación y ahí se abren posibilidades de crítica. Conocer para contener, claro.
Entiendo que entonces hay una máquina y que en esa máquina hay posibilidades de libertad en mi discurso frente a lo que viene predeterminado a través de prompts y que esos prompts pueden ser cosmotécnicos. Pero hay gente que ante eso también dice, no, yo no le voy a entrar, me contengo. Mi ética política no me deja, el capitalismo, y todo eso es cierto, todo eso es cierto. Podríamos dedicar otra sesión al capitalismo cognitivo, que es el marco del que yo parto para pensar esto. No hay que ser ilusos. Si hay un gasto medioambiental, el doctor Francisco Montaño le llama una contingencia de lo ambiental en tiempos de la IA, no está en el aire la IA, diría el doctor Ejecatl, son trabajadores y trabajadoras con carne y hueso que hacen la limpieza, que hay siempre mujeres precarizadas, son data workers, casi siempre migrantes que les pagan muy poco, que están alineando modelos y quedan con desórdenes psiquiátricos. Sí, es duro de aceptar, pero así es. ¿Qué voy a hacer ante eso? Y una respuesta sí puede ser lo que Bifo Berardi, otro autor al que me parece extraordinario, dice, deserta. Pero muchos no podemos desertar. Muchos tenemos que hacer otra cosa de la cosa. Y hacer otra cosa de la cosa es donde entra esta parte del pensamiento crítico. Conocer para contener es una posibilidad, como muchas otras. Usar críticamente, usar éticamente, usar responsablemente o decir no le entro. Pero desde mi perspectiva, esta ética de la contención no nos exime de por lo menos observar cómo funciona la cosa, observar cómo funciona la máquina, observar qué sucede, qué hay detrás del algoritmo. Me gustó la metáfora que usa Alex y Jorge. ¿Qué hay detrás de la ouija del algoritmo? Puedo yo no jugar la ouija, pero ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué imaginarios se suceden? ¿Cómo está configurado? ¿Qué sesgos tiene? Hay que encontrar respuestas particulares y si me lo permiten vuelvo a la idea de Yukui, cosmotécnicas. En términos tecnocientíficos, pero también sociales, por supuesto. No vamos a solucionar solo desde los cables y lo tecnocientífico. Necesitamos soluciones de carácter social que nos implica lo interseccional, clase, raza, género, lo interdisciplinario, la potencia de lo simbólico. Todo esto entonces nos implica, sí, se vale contener, se vale no entrarle, pero es un tanto irresponsable no estar al pendiente por lo menos de cómo funciona. Yo no puedo entrar a, pero hoy por lo menos aquí en la UNAM les doy el dato, 8.5 de cada 10 estudiantes están usando IA. ¿Cómo voy a conversar con esos estudiantes si no sé cómo está su mundo de vida? Y no les puedo quitar además algo que ya las Big Tech están desarrollando y que por lo menos a 5 años, por como quieran ustedes verlo, agenda, geopolítica, capitalismo, es algo que va a estar en nuestras vidas. Esto entonces nos implica sí conocer, sí se puede contener, pero eso no nos exime de responsabilidades, aunque, insisto, no estamos obligados a usar la IA. Algunos colegas sí, ¿no? Desde nuestro privilegio, algunas universidades no nos obligan, en otras sí. Entonces, son distintas realidades cosmotécnicas. Espero que se vayan hilando mis argumentos. Estoy intentando ir de lo abstracto a lo concreto. Y para esto entonces pensemos que hay taxonomías dentro de estas condiciones materiales que podemos usar con la posibilidad de que el prompt sea lo que nos enfrente a la máquina. Claro, hay otra posibilidad que es el programar socialmente, ¿no? Eso es otra gran posibilidad, aprender a programar socialmente. Y aún así cada vez son menos los lenguajes que estén desarrollando APIs o las personas que desarrollen APIs con código abierto. El viernes tuvimos la terrible y lamentable noticia que Research Rabbit pasó de código abierto a freemium. Eso es terrible, porque era de las pocas opciones que nos quedaba libre, gratuita y que a mí me gustaba bastante. Tenía pocos sesgos. En las auditorías algorítmicas que le hicimos, le fue bastante bien a Research Rabbit. Discúlpenme la simplicidad de decir bien, pero si no me metería en otro tema. Y ahora no, ahora ya cobran también, lo cual va a amplificar las brechas, lo cual diría la doctora Almorosa, incluso puede perpetuar más brechas ahora en nuestro entorno. Esto es totalmente grave. Necesitamos programar socialmente. Los de sociales sí, pero a veces no tenemos tiempo, no tenemos recursos, no tenemos las condiciones. Y una segunda posibilidad, vuelvo a insistir, para mí igual de importante, es promptear. Y no es sencillo, y no es sencillo, no es sencillo, no es un proceso que se pueda soslayar, porque promptear requiere experiencia, singularidad, epísteme, alfabetización metodológica y e implica pensar al sujeto, vuelvo a insistir en mi primer argumento de frente a la máquina. Promptear implica hacerlo frente a los sesgos de la máquina, que son muchos. Promptear implica
hacerlo frente a las condiciones tecnocientíficas y sociales de la máquina. Y para ello hay taxonomías que nos pueden ayudar. Ese es como el respiro que quiero también argumentar en este momento. Y aquí quiero compartirles una propuesta que estamos trabajando, pero de aquí a que terminamos el abordaje y lo publicamos científicamente, pues se va a ir este tema porque va muy rápido esto de la inteligencia artificial. Entonces estamos generando una taxonomía de prompt científico que va de la mano con un abordaje que hicimos en la revista Tecnocultura de la Universidad Complutense de Madrid. Ahorita busco el artículo y se los comparto, en donde pensamos esto que le estoy diciendo de forma científica frente al capitalismo cognitivo, cómo los espacios de agencia desde la investigación son importantes en un sujeto que puede hacerle frente a cómo viene configurado los grandes modelos de lenguaje. Con esto entendemos ChatGPT, Gemini, Claude AI, Mistral. Ahora la TAM-GPT, que hay que ponerle mucha atención, es un gran proyecto. Y hay entonces escalas de prompts para trabajar. Ahora mismo no coloqué el video, porque intenté, insisto, llevar más como una reflexión abstracta concreta, pero es un video extraordinario que probablemente ya han visto aquí, de una niña que promptea y entonces le dice a ChatGPT, ChatGPT, conviértete en un asistente que me va a ayudar a hacer mi tarea, no escribas tan inteligente porque mi profesor no me va a creer, por favor coloca. Y entonces es un proceso que aprendió informalmente la colega de no más de 9 años, que en el laboratorio lo analizamos y es un prompteo nivel 2 o 3 de una educación informal, que entonces implica un uso deshonesto de ella, pero un uso creativo al mismo tiempo. Y esto nos coloca frente a la pregunta, ¿cómo promptear? ¿Qué es el prompteo? ¿Cómo hacer patentes estas intermediaciones simbólicas? Más allá de todo este choro que ya me aventé y lo cosmotécnico, ¿cómo ir bajando esto? Y entonces, esta taxonomía nos ha ayudado mucho a tallerear, porque hemos visto que pasando del nivel 0 al nivel 5 es cuando se hacen presentes estas promesas que hay que tener mucho cuidado. Pero sí, sí, con un nivel 5 te ahorras tiempo, ahorras incluso gasto energético porque usas un solo prompt, sabes qué herramientas son las que vas a usar, distingues entre prompts cortos y prompts profundos. Vaya, es una herramienta patente que nos implica abstracta, pero concretamente también en este proceso. Pensemos entonces, y les comparto parte de esta caracterización que estamos haciendo y estamos poniendo a prueba en campo, se los vuelvo a insistir mucho, está en construcción, entonces cuando salga el texto, que espero que no sea en mucho tiempo, yo se los estaré compartiendo, pero hay un prompt nivel uno, ¿no? Insisto, sigan toda mi argumentación de frente a la máquina. Este prompt nivel uno es funcionalista crítico, ¿no? Aquí viene la definición y aquí viene el ejemplo. Haz un resumen de este texto. Mecánico, automático, no hay contexto, invisibiliza al sujeto, pensemos la noción de sujeto que también les estoy mencionando mucho, no hay pensamiento crítico, se reproducen sesgos del modelo. Y se sorprenderían cuántas personas están en este nivel acrítico, que es como empezamos la mayoría, ¿eh? Así como probándole de, ay, ChatGPT, ¿quién es el presidente de México? Y ya en 2022, Jorge se acordará, no estaba actualizado ChatGPT, entonces te decía el expresidente, bueno, hoy mucho de esto ya los grandes modelos de lenguaje lo han venido superando, ¿no? Y aquí también no va a dar tiempo de abordarlo hoy, pero recordemos que no es lo mismo un gran modelo de lenguaje a una API, a una aplicación. Ahí también hay que pensar, no volvernos expertos en tecnociencia, pero sí las diferencias, porque a veces queremos promptear lo mismo en Undermine, que es solo una aplicación, en Cloud AI, que es un gran modelo de lenguaje. Entonces, bueno, esta taxonomía la estoy pensando más en grandes modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque en gran medida, cuando tú sabes promptear en grandes modelos de lenguaje, vean lo que les voy a decir, te ahorras el estar contratando aplicaciones. Que hay unas muy buenas, Borium y Undermind son dos que recomiendo mucho. Pero hay algunas que lo que te hacen es hacerte prompts y esos prompts te los venden en forma de aplicación, pero si tú le piensas, puedes llegar a esas respuestas ahorrándote y con eso reducimos también brechas, podemos apalear ciertos sesgos y esto me parece una posibilidad importante de esta taxonomía. Prompt nivel uno, prompt descriptivo operacional, instrucciones básicas, sin marcos epistémicos. Recuerden que estoy pensando en el marco de la investigación, algún economista y otro de marketing me decían, oye, ¿lo puedo pensar en marketing y en economía? Sí, o sea, dale el crédito a la primera propuesta que es para la investigación, pero sí se puede llevar a distintos contextos, solamente que habría que hacer marcos situacionales. Resume y extrae los conceptos más importantes del artículo. Esto va de la mano con alfabetización metodológica, porque si alguien no sabe qué es un concepto, aquí se va a quedar.
Y vuelvo a insistir uno de los argumentos que les dije previamente. Aquí es donde la universidad cobra para mí mucho sentido. Aquí es donde tenemos que trabajar. ¿Qué hay detrás del algoritmo y cómo reconfigurarlo? Sin olvidarnos que es el algoritmo en su carácter tradicional de su definición. 3, prom situado. Aquí es donde me parece que ya estando en un prom situado se disminuye mucho la posibilidad de deshonestidad académica. En estos dos anteriores seguro va a haber este concepto que han escuchado de deuda cognitiva, que para nosotros no solo es cognitiva, también es social, emocional, corporal. Hay que ampliar estas definiciones, pero bueno, sé que ahorita el concepto está de moda también. Prom situado. Estoy haciendo una tesis sobre educación e IA. Resume este texto destacando teorías y limitaciones. Pero antes tengo que tener claro en mi subjetividad qué son las teorías, qué son las limitaciones. Acá ya se incluye el propósito, contexto simbólico, horizonte de análisis, pero aún así seguimos sin reconocer el rol del modelo ni límites éticos, lo cual ya llega en el cuarto nivel, prompt analítico, donde ya empezamos a posicionar marcos teóricos, detectamos sesgos, pedimos formatos estructurados, pero aún nos falta detalles en los límites del modelo y la autoconciencia metodológica que es de la subjetividad. Pénsenlo como vigilancia epistemológica también, que es un concepto que necesitamos apropiarnos. Desde una mirada decolonial analiza este texto, identifica sesgos, teorías y limita las... Empezamos a promptear de un modo mucho más preciso, con corpus teórico metodológicos detrás, también haciendo uso de nuestra experiencia, recodificando la forma en cómo vienen predeterminadas las respuestas, es crashear desde adentro la vectorización del gran modelo del lenguaje. El 5, que no les puse completo el ejemplo, implica un acto epistémico, rol sociopolítico, marco teórico, límites éticos, salidas claras, validaciones humanas, requiere una alta alfabetización metodológica y ya implica un actúa como analista crítico, mi postura es investigación, acción participante, analiza este texto, extrae categorías, vincúlalas con Haraway, detecta sesgos, propone reformulaciones. Aquí a Haraway le puedo poner incluso a qué obra me refiero, y esto nos implica, colegas, ya una alfabetización mucho mayor de metodología, de teoría, de método científico y después de inteligencia artificial. A veces yo ya no les evalúo a mis estudiantes los resultados del prompt. Me interesa el proceso creativo del prompt, que es lo que se han apropiado de las lecturas que vemos, de los documentales que estamos revisando. Y hay un texto al cual no me voy a meter, que estamos apenas trabajando, lo que es el de ecosistema de coproducción situada, en donde ya empezamos también a meternos con un poquito del lenguaje de programación sencillo. En este 5, colegas, es muy importante que no te coma la respuesta de la IA, ¿no? Tienes que estar itinerando, tienes que estar reformulando, tienes que estar catando la información y ahí entra una de las grandes posibilidades que son los curadores de investigación. Sí, porque si me como lo que me da la IA es lo mismo que comerte lo que te da Turnitin. Turnitin no está hecho para detectar muchos de los textos con IA. De ahí nuestra gran crisis, porque Turnitin te detecta que hay siempre estos prompts, los funcionalistas acríticos y a veces los descriptivos operacionales. A partir del 3, 4 y 5 es muy difícil que te lo detecte. Y si piensan en la subjetividad de cada quien, en sus marcos cosmotécnicos, esto se vuelve complicado. Y aún así, con este frenesí, hay mucho de lo irreemplazable y eso tenemos que pensarlo. Yo traigo un ejemplo. La máquina no hace campo. El trabajo de campo sigue reservado para el humano. La escucha, la empatía, la intuición, lo simbólico. Hay un libro extraordinario llamado La IA no piensa, el cerebro tampoco, de Penisi Benasaye, que les recomiendo muchísimo. Es un médico y un filósofo conversando. Y me encanta porque son los límites de la IA. O el propio libro de Yu Hui de recursividad y contingencia del 2019, su último capítulo. Hay que leerlos porque son los límites de este imaginario de la inteligencia artificial que va a hacer todo, que te hace hasta campo. Y imaginamos ya robots encuestando. Calma, porque quienes hemos hecho campo sabemos que la riqueza está en detalles simbólicos y no solo en la operacionalización y automatización. La IA solo acompaña procesos de refinamiento y este solo es ya un gran punto, porque para refinamiento y análisis tenemos Google Notebook, Infranodus, Boyan Tools, ahí es donde entra, ahí es donde entra. 8, me regreso. Y lo hice a propósito. Respiramos y entonces, antes de usar IA, es menester preguntarnos por qué y para qué la voy a usar. Porque no, que los prompts, que las taxonomías, que todo esto que ya les dije, sí, 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 sí. Pero de frente a la máquina, en mi argumento 8 es ¿por qué y para qué?
Y ahí necesitamos también a facilitadores, facilitadoras, talleristas, profesores, profesores. Con eso también estoy devolviéndole el sentido a la investigación y a la docencia, porque sí está sustituyendo a muchas personas, a veces de una manera absurda, con personas que no estamos comprendiendo al sujeto y a la máquina, y que a mí me han contactado, oye, Josué, hazme un asistente de IA para correr a mis 4 profesores de metodología. No, no va por ahí y va a haber grandes golpes a largo plazo cuando tomen esas decisiones y se den cuenta de las consecuencias. Antes de eso, ¿por qué y para qué? Pero es que, profe, yo quiero usar ChatGPT para encontrar teorías. ¿Con qué prompt? Un prompt nivel uno. No, te va a ir muy mal y aparte vas a gastar tus fichas medioambientales. Para eso puede ser Borium, para eso puede ser Undermind, para eso puede ser Storm AI. ¿Para qué lo quieres y por qué lo quieres usar? Son preguntas que no pasan por la máquina, pasan por el sujeto. Porque ante un por qué y para qué hay varias respuestas. Si alguien me dice, es que necesito actualizar un estado del arte con referentes, sobre todo del norte global, y que considere también referentes en China y en Rusia, con esta y esta y esta categoría, con un prompt nivel 3, vete a Undermind y no olvides que hay otras fuentes. La IA no lo es todo. Y precisamente en el argumento 9 hay que siempre pensar el sentido ética de nuestra acción como una intermediación frente a la máquina. Con esto estoy dando por sentado que no va a haber un copy-paste directo, con esto estoy dando por sentado que se va a curar la información, con esto estoy dando por sentado que hay un proceso en el cual voy a saber declarar la información. Declarar la información es importantísimo. Aquí sí, me permite hacer un comercial, ahora mismo les voy a compartir, terminando en la ronda de preguntas, un asistente que hicimos para declarar uso ético de IA, porque sí es importante declararlo. Se los voy a compartir, ya lo están usando en varias universidades, colegas, y la intención es que se abra a que se retroalimente y nos quede mejor ese instrumento muy pequeño, pero muy situado respecto a cómo declarar el uso de ella. Eso es parte también del sentido ético. No olvidar los cuerpos que investigan. Lo que yo les digo, también úsenla ya para ser más humanos, porque lo que está pasando es que sí te ahorra tiempo cuando ya llegas a prompts, a la taxología niveles 3, 5, pero lo usamos para trabajar más. Vete a tomar un café, vete a tocar un instrumento de música, vete a hacer poesía, como veo que lo hace Jorge. Muy bien, vete a dibujar. Labores humanas, porque lo humano tiene que reabsorberse, nos dice Yukui justo en este libro, Arte y Cosmotecnia. Para los griegos el descanso era fundamental y el tiempo de ocio también. Y el tiempo de ocio es un derecho, también nos lo va a decir el marxismo tradicional. No nos da tiempo para el tiempo de ocio, pero démonos tiempos para el tiempo de ocio, porque nos va a decir Yukui, una persona que no se da tiempo para el tiempo de ocio va a estar de malas y va a violentar a otros y es agresivo. Y nos dice Yukui, se convierte en un idiota social, porque se ensimisma y el idiota social no piensa en el lazo social con el otro ni en construir junto al otro. No nos doblamos idiotas por usar demasiado la IA. Y con esto no me estoy refiriendo a que la IA lo hace. No, no, no. Hay muchas posibilidades del sujeto frente a la máquina. Pero hay que saber también mediar entre nuestros cuerpos, nuestras subjetividades, nuestras vidas. No para reproducir lógicas de trabajo existentes. Es una invitación que hago por cómo veo, por cómo nos veo. Nos dice el maestro Hecatl, mucha IA y yo veo a mis colegas más cansados, así a veces. Y no olvidar que el mundo de vida sigue ahí. La IA puede reproducir injusticias epistémicas, por supuesto. La IA es solo un significante más, no es el significante. No soslayemos el trabajo de campo, no soslayemos los documentales, no soslayemos los libros impresos, no soslayemos las bibliotecas, no soslayemos las entrevistas. La IA abona a este ecosistema académico. Es un significante más, no es el significante, cuidado. Los espacios vitales y el mundo de vida siguen estando, no los desaprovechemos. La investigación es un acto humano. La clave está en la alfabetización metodológica y en la ética de la pregunta que nos lleva al prompteo. La IA como herramienta de acompañamiento, no de sustitución del sentido ni del campo. Y aquí les dejo mis datos de contacto, los institucionales académicos, el correo institucional, el laboratorio, que también estamos en TikTok y en Instagram, y Tesicafé que mencionó hace un momento Jorge, y ahorita les comparto la guía para declarar el uso ético de ella. Muchas gracias al laboratorio que coordina Jorge, a la Universidad de Anáhuac, a Alex y a Jorge de nuevo, y espero sus comentarios. Gracias. No, gracias a ti, mi queridísimo Josué, como siempre, un gustazo escucharte en términos reflexivos, críticos, analíticos sobre este tipo de herramientas.
y sobre todo pues también aprovechando la posibilidad que nos has dado a través de esta ruta de trabajo, ¿no? Finalmente y esta ruta de exploración de poder indagar un poco también la mente de Josué Lugo, ¿no? En el ejercicio epistémico que hacemos también, ¿no? De leerte y de verte, poder ver por dónde estás mapeando tú el tema de la interacción hombre-máquina y en esa exploración qué desafíos se nos presenta y creo que nos has abierto luces sobre todo para tratar de ir, como dices tú, en estos 10 ejes metodológicos, en estos 10 escalones que nos fuiste poniendo desde cómo ir cuestionando a la máquina hasta cómo va a ser la interacción y cuál deberían ser, vamos a hacer las responsabilidades del humano ante la máquina. Una ruta de trabajo muy interesante. Y quiero aprovechar también, pues, antes de que empiece la sesión de preguntas y respuestas, también el que podamos hablar un poquito del proyecto de Tesis Café, porque me parece que lo que has logrado, Josué, tanto en Tesis Café como en este laboratorio, ha sido ir formando a una generación de inquietos en investigadores, ¿no? Gente que de pronto llegó y decía, pues yo tengo la obligación de sacar una tesis, si no, no me puedo licenciar, no puedo sacar mi maestría, no puedo sacar el doctorado. Y tú lo que hiciste fue generar a través de estos principios de inteligencia colaborativa, conectiva, ¿no? De trabajo actuado y en red, ir llevando de la mano, como hoy lo que estabas diciendo un poco el tema del docente, el tratar de ir acompañando en esa exploración hasta que la gente vaya construyendo no solamente una metodología para hacer su trabajo, sino su propia estructura mental. Y creo que es algo de lo que nos platicaste también, curiosamente, en esta exposición, un poco la ruta que tú has construido, pero la ruta que tienes en Tesis Café, y si quieres un poco platicarles del proyecto para que entiendan, y ahorita vas a ver por dónde va mi pregunta en ese sentido. Gracias, gracias, Jorge. Sí, hoy los espacios formales son muy importantes y tenemos que seguirlos construyendo y reconstruyendo en el sentido antropológico del campo. El campo se construye, nunca está dado. Pero, ¿qué otras iniciativas son las que, sin perder este rigor académico, nos posibilitan precisamente estas mediaciones tecnológicas? Y con base en ello, desde hace 10 años, Tesicafé empezó a aglutinar a profesores que éramos muy jóvenes en ese momento y que no teníamos espacios en otras instituciones, ¿no? Y entonces fuimos construyendo el espacio, precisamente en esta noción antropológica, un espacio de asesoramiento donde no había IA, ¿no? Entonces pensamos en colectivo cuáles eran las necesidades no cubiertas de nuestras formaciones, no por una responsabilidad de la institución, sino porque sabemos, por ejemplo, en seminarios, los profesores y profesoras de metodología no pueden dedicarte 2 horas a tu proyecto, ¿no? Son sesiones de charla, de diálogo, venimos de trayectorias distintas, de universidades distintas, y entonces ahí fue como acompañamiento de 25 a 40 minutos. Pero recuerdo algo muy concreto en donde nació el Tesilibro 1, que creo que por acá lo tengo, no me lo llevé. El Tesilibro 1 nace en 2019 como ciencia abierta. Editoriales no lo quisieron imprimir y nos lo aventamos como autopublicación con Amazon. Es el libro más leído que yo creo que voy a tener, porque es muy didáctico, porque nació en un momento en el cual la pregunta era, ¿y qué es hacer un protocolo? O sea, ¿qué es hacer un protocolo en estos tiempos? ¿Qué pasos lleva? De ahí luego salió el método de redacción tesística, que es bueno, y cuando ya voy a escribir el primer capítulo, ¿cómo se escribe? Y lo que nos topábamos es que nos decían a los colegas, es que te falta reflexión. ¿Qué es eso de reflexión? Es que te falta citar en APA. ¿Cómo citar en APA? Desde ahí fuimos sacando soluciones situadas que hoy abarcan ahora el uso ético de inteligencia artificial. La investigación ha evolucionado mucho. Justo ahorita estamos haciendo un estudio entre gente que entra a Tesicafé, que son muchas personas, y ahora en más de cientos y cafecistas en activo, más o menos lo que ha encontrado el equipo de comunicación educativa es que hay un 85% que ya usa IA, pero no sabe cómo y tiene culpa porque entonces ya no sabe qué es de ellos y qué es de la IA, y entonces lo pasaron por compilatio Turnitin y trae una crisis, y entonces hay ahora esos neoproblemas que estamos arrastrando. Y como parte de este trabajo, Tesicafé nos abrió puertas, entre ellos con la Universidad de Anáhuac, que ha sido muy generosa con el proyecto, con la Universidad Autónoma de Quintana Roo, con la Universidad de Guadalajara. Hay muchos aliados que curiosamente nos conocieron por TikTok, no por abordajes científicos, no por mi artículo de Tecnocultura, que fue un año de dictámenes, fue por TikTok, si ustedes nos fueron invitando,
Y esto llamó la atención primero del Sistema Nacional de Investigadores, que por la labor científica de divulgación también nos dieron oportunidad, y luego al CEICH, ¿no? Que me abrió también las puertas mediante un concurso y bla, bla, y entré a formar este laboratorio de sociedad interdisciplina, en donde potenciamos lo que hacemos con Tés y Café, pero ahora en un sentido público, en un sentido de formación de semilleros, de formación de alfabetizadores y alfabetizadoras críticas. Y entonces son espacios que convergen, que confluyen, en donde hacemos ciencia, digamos, sí, sí publicamos papers, sí hacemos campos, sí, sí lo que nos enseñaron. Pero en esta coinvestigación de la cual les hablaba al principio, consideramos que en lo que la ciencia pasa, que es lenta, así es el proceso de la ciencia, pues los fenómenos avanzan y entonces ahí es donde entramos a la parte de generar un observatorio, generar talleres, generar TikToks y es un equipo. Al final yo quiero agradecer aquí también a todo el equipo que respalda. Son jóvenes entusiastas, son profes de asignatura que encuentran espacios acá y que entonces vamos haciendo teoría situada o diría el método antropológico teoría fundamentada que después la idea es ir compartiendo y como ahora mismo se los comparto a ustedes, si algo nos ayuda y nos explica, usémoslo. Y si no, tenemos que ser lo suficientemente autocríticos también para que me digan, Josué, tu idea 8 no, como que no, ¿no? Entonces, como este taponcito lo tiramos y tenemos que rehacer la hipótesis, ¿no? Que es algo que también nos cuesta en la academia, pero ni modo, ¿no? Duele que te digan que no a lo que propusiste, pero es necesario, porque si no estamos explicando cosas, quién sabe para quién y en qué contextos, Jorge. Y fíjate que a mí justo por eso me interesaba preguntarte, Josué, ¿no? El tema de que prácticamente lo que yo he visto en desarrollo en Café, lo que he visto en tu laboratorio, lo que veo en tu exposición, me deja en claro por dónde viene la aproximación que han querido ustedes desarrollar en términos de cómo adentrarnos a la IA. Primero, como un aprendizaje colectivo y colaborativo, número uno. O sea, se aprende en comunidad, se aprende y se gestiona desde lo colectivo, pero en un pensamiento que se está dando, como bien dice tú, como bien lo estás diciendo, todo el tiempo situado, ¿no? Y todo el tiempo pensando, cuestionando. Pero otra de las condiciones, y lo que nos dices es que este aprendizaje, que es coinvestigación además, se da en la iteración. A diferencia de lo que hacemos muchas veces cuando nos aproximamos a la investigación en ciencias sociales, que empezamos por lo documental y después vamos y a lo mejor algunos hacen campo, porque no todos hacen campo, ¿no? Y teorizan sin haber hecho campo, entonces es también como una paradoja, ¿no? De cómo voy a teorizar sobre algo que no he experimentado. Tú nos estás diciendo, hay que estar situados, hay que estar experimentando, hay que estar iterando, y en ese diálogo, en esa cuestión, viene el proceso reflexivo, viene el proceso crítico, viene el proceso sistemático, ¿no? Donde empiezas a sistematizar tu propio pensamiento dialogado, reflexivo, ¿no? Contrastado, pero implica mucho trabajo de autogestión. O sea, ya no es, como decíamos, un trabajo donde te puedes quedar simple y sencillamente en ya tengo, ya resolví, se quedó en el paper y ahí me voy. No, un aprendizaje constante donde dices, incluso lo mismo que estoy generando, lo mismo que acabo de crear, lo vuelvo a poner en duda, lo vuelvo a poner en duda, lo vuelvo a poner en duda. Y por ahí va parte de la aproximación metodológica y por eso te digo, yo quería hacer esta como doble lectura de lo que están haciendo ustedes, de cómo lo están proponiendo, de cómo veo el ejercicio que haces, porque me parece muy interesante esta forma de adentrarnos, como decíamos, a un fenómeno que si no es desde ahí no podemos entender. Y lo hemos visto con muchos colegas que seguramente se han querido meter a tratar de entender esta parte, como fase 2 o 3 de la cultura digital, donde ya si no estás en la aproximación directa, en la lucha contra el algoritmo, en la batalla con el algoritmo, en programar, no sale la ciencia, ¿no? Y es más, nos lo decía precisamente Arturo Corona hace unos días, el problema que te topas cuando estás en esa dinámica es que cuando sacas tu documento, ni siquiera tienen quien lo pueda revisar porque no andan en tus exploraciones. Entonces no hay revisores que puedan decir, pues puedo saber si lo que está haciendo Josué y su equipo y la gente del laboratorio va por ahí o no, si está bien planteado o no. Yo a lo mejor pues, dirá algunas observaciones sobre la parte metodológica, en cómo estructuró su paper, pero no sobre lo que me está presentando. No puedo poner en duda sus teorías porque ni siquiera he tenido esas batallas yo, ¿no? Entonces,
creo que nos estás dejando ver también un momento diferente de la ciencia en la manera como vamos a tener que seguir construyendo pensamiento científico, articulando estos nuevos saberes, dialogando estos saberes y co-creando desde allí. Entonces yo por ahí sitúo esta primera reflexión sobre el trabajo que nos estás compartiendo, Josué, para darle la palabra también a mi querido Alex y posteriormente pasar a las preguntas que espero que ya estén llegando por acá en nuestro chat o que la gente que nos esté siguiendo también ya tenga listas para poderlas compartir contigo. Sí, muchas gracias, Jorge. Pues nada, muchas gracias, Josué, por esta, no sé qué, ni siquiera sé cómo llamarlo en este momento, clase magistral, acercamiento a procesos metodológicos innovadores, propuesta de transición de la investigación tradicional a la investigación, no mediada por computadora y ahora por inteligencia artificial. Pero me parece que de lo más rescatable que para mí encuentro en en esta charla es que efectivamente nosotros en las universidades nos hemos preocupado todo el tiempo por desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Eso que tú decías, ¿qué es eso? A los alumnos le decimos, te hace falta más crítica, te hace falta más profundidad, te hace falta poner a dialogar a los autores, ¿no? En el marco teórico, todos sufrimos con esto. Y cuando preguntas cómo dialogan los autores, pues nadie te dice cómo dialogan los autores, ¿no? Entonces, de repente nos preocupamos tanto por el pensamiento crítico que nos olvidamos de un elemento fundamental que sirve hoy para la propuesta que nos traes de esta innovación metodológica que nos presentas, que es el pensamiento creativo, ¿no? Es decir, a veces se nos olvida que el pensamiento creativo no solamente sirve para crear, sino sirve para profundizar, para innovar, para encontrar nuevas rutas, nuevos caminos, nuevas fórmulas, ¿no? Y sobre todo en un contexto en donde el diseño de prompts es sumamente importante, ¿no? Entonces, si no desarrollamos también a la par del pensamiento crítico el pensamiento creativo, entonces tenemos un serio problema, ¿no? ¿Sí me explico? Porque entonces, esta idea que tú nos presentas inicial, que es de saber estructurar el pensamiento, pues ese ha sido el reto siempre, ¿no? Cómo estructurar nuestro pensamiento para que sea claro en un protocolo de investigación, en una tesis, en un artículo, en una propuesta metodológica, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gran reto va a seguir siendo ese, estructurar el pensamiento, solamente que ahora es más importante todavía y es aún el reto es mayor porque tiene que ser en un prompt, ¿no? Una serie de instrucciones que le tienes que dar a un algoritmo para que haga exactamente lo que tú necesitas, ¿no? Y eso me recuerda mucho una experiencia que creo que todos vimos alguna vez, por lo menos los que fuimos a la UNAM, cuando en el CCH nos mandaban por primera vez a la Biblioteca Nacional, ¿no? A buscar información y a enfrentar al bibliotecario. Y tú llegabas con el bibliotecario, ¿no? Que entonces en aquel entonces podría ser nuestra IA, ¿no? Nuestro robot de inteligencia artificial, y le decías, quiero esto, y él te decía, no, si no me lo pides formalmente y no llenas esa tarjetita que tiene toda la estructura que necesito para que tengas la información que tú me estás pidiendo, no va a haber éxito alguno, ¿no? Y entonces te regresaba el bibliotecario y te decía, no, está mal llenado y no, hasta que le decías, bueno, aquí está ya formalmente todo lleno y te decía, ya ves qué fácil es encontrar información de esta manera. Bueno, pues hoy me parece que estamos enfrentando exactamente lo mismo, ¿no? Nos enfrentamos a ese bibliotecario, a esa inteligencia artificial, que nosotros pensamos que solamente con decirle lo que pensamos y cómo lo estamos acostumbrados a pensarlo, nos va a dar respuesta a todo, ¿no? Cuando en realidad hoy nos estamos enfrentando, como tú le decías, a un contexto totalmente novedoso con muchos retos y que requiere efectivamente esto que tú llamas alfabetización metodológica actual, ¿no? ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque finalmente siguen siendo los retos, ¿no? Hace algún tiempo, cuando yo hacía una estancia postdoctoral en Salamanca, en el OCA, me acuerdo mucho que Carlos Arcila decía, ¿no? Calderón decía, el problema de repente que tienen las ciencias de las ciencias sociales con respecto a estos temas de Big Data, etcétera, etcétera, es que de repente tenemos como que miedo de la interdisciplina, ¿no? De acercar a las ciencias de la computación a las ciencias sociales, ¿no? Y también reconocer que los nuevos fenómenos de investigación requieren nuevos acercamientos metodológicos, ¿no? Que es un poco mucho de lo que tú planteaste aquí, y eso me parece que es sumamente trascendente, ¿no? Y básicamente no olvidar que al final del día, que esta propuesta de lo humano que traes, pues es fantástica, ¿no? No olvidar que sigue siendo el pensamiento, sigue siendo el ser humano, ¿no? Con su creatividad, con su capacidad de crítica, con su capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera, el que tiene todavía el control, ¿no? De lo que va a pasar en la forma en la que le solicitamos
información a, pues a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta idea que tienes al final, ¿no? De, ok, está bien que hacemos prompts, está bien que pedimos y nos alfabetizamos metodológicamente, está bien que estamos creando procesos innovadores, ¿no? Está bien que somos creativos, pero ojo, todavía hay muchas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer por nosotros, como el trabajo de campo, ¿no? Como el diálogo cualitativo, ¿no? Como acercarte a las personas, como poder dialogar, poder interpretar y poder saber por qué piensan, actúan y sienten, ¿no? De una forma y no de otra las personas con respecto a un fenómeno, ¿no? Entonces, me parece que nos dejas un montón de preguntas todavía por ahí que tendremos que ir reflexionando conforme pasen los días. Yo, por ejemplo, aquí en mi cuaderno tengo como 15 notas de cosas que me hiciste pensar y que le estaré dando vuelta en los próximos días, ¿no? Pero bueno, me parece sumamente atractivo e interesante la propuesta que nos traes, Josué. Gracias, Alex. Si me permiten, Jorge, hacer un par de Claro, por acotaciones. supuesto. A ver, primero, bueno, les agradezco mucho sus comentarios. Vuelvo a decir, esto es para mí lo más rico porque así es como se rehacen los procesos de coinvestigación. Em, Primero, a ver, siento que es para quien, o sea, no sé cómo estén nuestros colegas que están en el panel, ya nos compartirán, pero de pronto sí siento que es como aventarlos a un mar y entonces si alguien no tenía aproximaciones, sí es como de, ¿y por dónde empiezo, no? Y hay gente que a lo mejor ya está hace el lenguaje de programación con IA en ciencias sociales, así está de dispar de pronto el contexto. Para ello, les compartí aquí en el chat la guía de uso ético de IA que publicamos en 2023, pero es un buen primera entrada, ¿no? Es una buena primera entrada. Ya estamos a unos meses de que salga la continuación de esta guía que va a editar la UNAM y que creo que va a venir bien para refrescar el debate. Es mucho más práctica, porque le decía que hoy venía más en una postura reflexiva. Pero esto que mencionan Jorge, Alex, a ver, de pronto no sé si recuerden, y si no recuerdan, sobre todo las nuevas generaciones, les invito mucho a ver la siguiente película, que además es van a ver un montón de WhatsApps que me están mandando hablando de esto de los WhatsApps, ustedes ahí omítanlo de un congreso. La película Goodbye Lenin. Mm. Podríamos llamarle goodbye algo, pero así es el impacto a veces de las personas que nunca habían visto cómo se usa la IA. Y vuelvo a insistir, no es obligación que la usen, pero asómense por curiosidad epistémica incluso, ¿no? ¿Cómo se usa, ¿no? Y o sea, de pronto me dicen colegas, ¿no? Estudiantes, oye, es que mi profe nos sigue diciendo esto y lo otro, y sigue sin detectar nuestros trabajos de IA y hasta dicen que se sienten culpables los propios estudiantes, ¿no? Porque él piensa que el mundo sigue siendo igual con IA o sin IA y ay, la IA o es otra televisión, ¿no? ¿Recuerdan esto de Televísate, TV Azteca, esas consignas, ¿no? Que ya eran complejas, o sea, las mediaciones con la televisión ya eran complejas. Con la IA, las hipermediaciones, tenemos ahí otro reto que no creo que solo desde el escritorio vayamos a entender, concuerdo con Jorge. Pero es necesario el escritorio, es necesario el escritorio. Entonces estamos en una metáfora Goodbye Lenin. Pero abro aquí Undermind. Undermind con un prompt nivel 3 a 5 de los que les presenté, te muestra acorde a tu prompt. Aquí este fue un prompt muy grande que usé, literatura de IA y comunicación política. Y con base en tu prompt te muestra coincidencias en el algoritmo de cómo viene cargado y lo que tú le muestras. Todas las referencias existen y te otorga marcos teóricos y conceptos que estructuran al campo, cuáles son las principales categorías, métodos empleados, ejes temáticos y hallazgos no especulativos. Y entonces aquí es Goodbye Lenin, porque alguien que se creía el súper experto en un tema, creo que va a perder con Undermine desde el logocentrismo, desde lo racional, no desde lo situado, no desde el acompañamiento en el campo, no desde la reflexividad de Giddens que esto implica, pero claro, o sea, esto es Goodbye Lenin. Pero aquí también hay que pensar, a ver, cautos, porque Undermind con qué datos viene cargado, quiénes lo configuran, tiene todas las referencias latinoamericanas, incluye a nuestras universidades, y ahí ya tenemos un proceso para repensar la investigación. Pero que esto te ahorra un montón de tiempo que antes era muy difícil acceder, sí, la verdad es que sí. ¿Qué hacemos ante ello? ¿Cómo filtramos? ¿Cómo curamos la información? Es un proceso muy importante. Ahora, yo ya no sé si ya te ha pasado, Jorge Alex, pero sí ya me ha tocado dictámenes académicos de investigadores e investigadoras que tengo un 80% de seguridad que usaron IA. No soy kafkiano en el sentido del proceso estar detrás de la gente, pero no declaran cómo lo usan, porque es muy seductor de pronto, ay, pues es mi prompt y entonces esto está bien padre, participación y movilización, me lo llevo. No, no es así. No es así, ni con estudiantes ni con profesores.
Y para esto es bien interesante este otro programa que saca la Universidad de Stanford llamado Storm AI, de los únicos programas que quedan universitarios. Y decíamos en el taller de laboratorio, que están tontos los de la Universidad de Stanford que les hacen a sus estudiantes papers, porque tú colocas un prompt corto, 20 letras, lo cual pone a prueba tu capacidad de síntesis y abstracción para generar títulos, para generar copies, para generar... El pensamiento concreto también es otra habilidad, no nada más el abstracto chorero, ¿no? Que yo soy muy chorero, ¿eh? Entonces, a mí me cuesta trabajo poner en 20 palabras. Te genera un artículo, por ejemplo, aquí, The Use of Artificial Intelligence in the American Education. Lo abres y aquí es donde les digo, bueno, aquí aparece todo, no voy a llenar esto, y te aparece un artículo como de 10 cuartillas, alguien sin alfabetización se lo come. Pues, ¿qué están tontos? O sea, están haciendo que los estudiantes sean antiéticos. No. Lo que están haciendo es que te parecen conversaciones en donde en tu artículo hay tres inteligencias artificiales que piensan distinto a ti y tú les tienes que contraargumentar. Lo que están proponiendo con esta curaduría de información es, ya hay mucha información, aprende a promptear de forma concreta, aprende a comprender el texto, compártelo con tus compañeros, con tu profesor, y tercero, aprende a contraargumentar con gente que no piense como tú. Entonces hicimos ejercicios con un grupo de laboratorio de una colega que en su tesis critica a los influencers y le puso un influencer. Entonces la colega dice, ay, pero yo lo que no quería era platicar con influencers. No, pues es que dale chance a quien estás criticando que te contraargumente desde el marketing. No tienes que pensar igual, pero rompe las burbujas, que son otro de los grandes problemas que hoy tenemos, acercarnos a quien no piensa como nosotros. Pero ahí hace falta un profe. Y también con esto quiero llamar a que no se espanten profes que tienen mucho conocimiento desde sus epístemes tradicionales. Hoy sigue haciendo falta saber qué es el capitalismo, el valor de uso, el valor de cambio, la plusvalía, pero hay que ver cómo se manifiesta en estos nuevos fenómenos. Bueno, ¿qué decimos de las mediaciones, de las hipermediaciones? Matelar recién muere, pero su texto tenemos que seguirlo leyendo críticamente. McLuhan, con una nueva aproximación en la parte empírica. Creo que ese diálogo es importante y es un diálogo intergeneracional que hoy nos demanda una generación de jóvenes que además no les estamos dando derecho al futuro. Entonces ahí también necesitamos poner manos a la obra. Sí, y a mí me parece muy valioso lo que acabas de decir, Josué, porque esto nos cambia la perspectiva incluso desde cómo ontológicamente definimos el proceso de la educación y el rol del docente y en este caso del estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado uno diría, bueno, la gran preocupación, y mañana lo vamos a explorar contigo allá también en el seminario en el que amablemente nos invitaste en UNAM, ¿no? El tema es, ¿por qué vigilar y controlar? O Sí, sea, el racional de entrada, pensamos en uso de esta herramienta es plagio. ¿Por qué estamos pensando en una racionalidad de vigilar y controlar? ¿Y qué Ujú. entienden por crear? Tú mismo lo acabas de decir, o sea, la Universidad de Stanford desarrolla una inteligencia artificial que tiene la intención de modificar el pensamiento crítico, llevar a los estudiantes a una nueva lógica para crear con IA integrada. Y tú dirías, pues, ¿qué no estaban pensando ellos que esto era vigilar y controlar? ¿No? Y dices, pues exacto, no, sí, o sí, sea, ¿qué sí, están sí, sí. entendiendo ya ahora desde estas universidades? ¿Qué implicaría trabajar con y co-crear con una herramienta? Número uno. Dos, por tanto, entonces, ¿qué rol voy a tener yo como profesor? Entonces, si me vuelvo facilitador, co-creador, si voy a ser curador de sentido y curador de contenido. Es decir, empiezan a cambiarle las nociones de cuál va a ser el rol del profesor. Entonces, para aquellos profesores que, como bien decías ahorita, están temblando porque piensan que la IA viene a deslegitimarlos porque sabe más que ellos, hace más que ellos, promueve más que ellos y dicen, pues más, es más fácil criticarla, ¿no? Y prohibirla a que integrarla y revalidarme a mí a través de otra lógica y otra racionalidad. Pero lo mismo pasa con el estudiante. ¿No? Entonces yo creo que justo como bien nos estás diciendo, nos está llevando a preguntarnos en otras dimensiones y los saberes que ya teníamos adquiridos y la manera como los estamos haciendo, el upgrade también en esos conocimientos, pues genera otras capacidades. Tú mismo lo decías, un nivel 4 un nivel 5 de un prompt, realmente un metaprompt como el que estás trabajando, que implicó pues años de conocimiento experto de un profesional en un área del conocimiento. ¿Por qué? Porque el que no domina McLuhan, el que no domina Matelar, pues no le va a poder hacer preguntas, cuestionamientos, Totalmente. confrontación de variables para que cuando se las pida el prompt
y le diga cómo leería McLuhan hoy este texto y cómo lo cuestionaría Matelar y cómo si lo hubiera situado en un café a los tres junto con Habermas hubieran generado una propuesta y a partir de ahí tú ya vuélvete a aproximar al conocimiento y ve lo que no estábamos viendo, pues no lo íbamos a poder lograr sino un meta experto. Entonces ahí cambia, como tú decías, los roles de legitimidad que tiene hoy que tener un profesor cuando se enfrenta a este tipo de herramientas. Pero bueno, creo que ya empiezan a llegar por aquí preguntas, mi querísimo Alex. Creo que por ahí está la de Jor. Sí, Jorge nos dice, felicidades por la charla. Soy bibliotecario y sin duda estoy de acuerdo como lo he expuesto. ¿Existe una guía de uso ético o una versión desde el punto de vista para los alumnos de educación media o superior? Jorge Ruiz. Muchas. Curiosamente, de pronto pensamos que no hay, pero hay muchísimas. O sea, sacó la UNAM, el TEC de Monterrey, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Santiago de Chile. Son los cinco que he revisado, digamos, a profundidad. Son muy útiles los cinco. El punto es lo cosmotécnico que les planteaba al principio. No es tan hecho para nuestras comunidades y por extraño que les parezca, es muy distinta la apropiación en cada comunidad universitaria y académica respecto a la inteligencia artificial o la apropiación no declarada. También otro fenómeno que está pasando es miedo de profesores, profesoras y estudiantes al vigilar y castigar, que entonces dicen que no lo usan, pero sí lo usan. Y ya en el tallereo hay que encontrar posibilidades y para eso necesitamos también como ahora mismo está abriendo el diálogo Jorge y Alex, coordinadores, directivos, que también nos tenemos que alfabetizar. Yo les digo que hay que volver a la bicicleta y hay que tenerle, sí, respeto a un nuevo proceso, pero también disfrutarlo y saber que nos vamos a caer y saber que no vamos a saber picarle y saber que se nos va a perder el correo electrónico y volver a vulnerarnos en ese aspecto colectivamente, que eso ayuda bastante intergeneracionalmente. Y con esto mi respuesta es, estimado Jorge, revisar en tu institución si hay un protocolo, probablemente lo hay, estoy casi seguro que lo hay, si no lo hay, buscar algún protocolo situado, ya recomendé algunos hace un momento, y creo que la guía de uso ético que acá les recomiendo, ahí sintetizamos algunos junto al asistente para declarar el uso, son dos opciones. Yo una alternativa que les propongo es declarar el uso de inteligencia artificial. Y tenemos que abrirnos también como instituciones, porque también me han tocado casos de colegas que toman talleres conmigo o laboratorios, declaran el uso y sus asesores, a quienes también entiendo, les dicen, no, no declares eso, no declares eso. ¿Cómo que no? No, van a decir que te lo hizo la IA. Seguimos en marcos dicotómicos de te Mm. lo hacen o no te lo hacen. Esquizoides. Sí, no, no es así de sencillo. O sea, basta con que un día empieces a picarle a varias herramientas de ella para darse cuenta que el prompt uno o el prompt 0 se ocupa mucho, pero da respuestas muy malas. Y hay que pensar estas creatividades de las cuales también nos hablaba Alex de modo situado y pensar en particularidades en los usos de inteligencia artificial, que son los pensamientos híbridos que Daniel Inenariti nos propone y que diría mi colega Juan Martín de Tejiendo Redes Infancia, no estamos preparados para esa conversación, pero tenemos que empezar a pensarlo y creo que estos espacios ayudan bastante. Alex. Pues sí, me parece que ha sido una gran mañana, ¿no? Con este tema que nos ha propuesto Josué. Y como lo decía hace un rato, pues creo que nos damos con muchas preguntas, con muchas dudas y muchos elementos para la reflexión, pero sobre todo nos damos con un gran reto, ¿no? Todos los que estamos involucrados en la educación, ¿no? Sobre todo en la educación, estudios de educación superior, que es, pues, entender que el futuro nos alcanzó, ¿no? Y como decía Josué, no nos queda más que empezar a entenderlo, acercarnos, ¿no? No tenerle miedo, atrevernos y empezar a generar a partir de nuestros propios marcos, ¿no? De referencia, marcos teóricos, marcos conceptuales, una nueva forma de acercarnos a la investigación, ¿no? Y sobre todo, Alex, como dices, si pensaban que la tecnología corría, pues ya se dieron cuenta que corre y más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, Exactamente. hay que entrenar cada vez más fuerte para este maratón, ¿no? Entonces, pues de verdad, Luis, Josué, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. De verdad, un privilegio haberte tenido. Esperemos que esto
continúe, ¿no? Que este diálogo que hoy abrimos contigo podamos tenerlo próximamente también para seguir discutiendo estos temas e invitamos a la gente que hoy nos acompañó tanto en este espacio en Zoom como en redes sociodigitales para que te sigan ahí en las redes, que se aproximen a los proyectos que tienes en el laboratorio, lo que están haciendo tú y tus colegas ahí en Tesis Café, porque nos parece verdaderamente valioso, ¿no? Y de gran repercusión para quienes nos dedicamos a la investigación en comunicación y ciencias sociales. Y Alex, tenemos por ahí algo para nuestro querido Luis Josué, además de un prompt. Esperemos que no sea la lista del súper, pero bueno, ahí está. Esperemos que sea por lo menos un prompt ahí que le regales Exacto. para que pueda generar ya su propio certificado. Bueno, muchísimas gracias, querido doctor Luis Josué Lugo Sánchez, por haber impartido este webinar más allá del algoritmo, 10 claves para una investigación crítica en la era de la inteligencia artificial. Y para Jorge, pues ahí le vamos a regalar luego también un prompt para que lo pida a alguna de estas herramientas, ya sea para Perplexity, que ponga ya Comet a trabajar, a buscar precisamente todas las guías que existen de uso ético y que se las descargue, por lo menos para que tengas ahí como bibliotecario pues un buen respaldo. Por ahí está, pues entonces, como decíamos, excelente, muchísimas gracias. Querido Luis Josué, gracias a todos. Alex, ¿qué tenemos próxima semana para que quienes nos están siguiendo puedan saber qué vamos a y con quién vamos a ¿Con dialogar? quién continuamos? Sí. Próxima semana tenemos un webinar sobre el tema de capital cultural de estudiantes, acercamiento y utilización de inteligencia artificial a cargo de la doctora Enriqueta Rivera Cañizales. Así es, pues ahí estará la doctora Enriqueta acompañándonos desde Querétaro para hablar sobre este tema tan importante como están haciendo uso los estudiantes sobre el tema de la inteligencia artificial, estas perspectivas, imaginarios que tenemos también y cómo deberíamos de ir modificando, como decía Luis Josué, pues estas interacciones entre el profesor, la máquina, los alumnos, el espacio, el aula y cómo vamos a con ellos reconfigurar el aprendizaje. Muchísimas gracias. Luis Josué, gracias. Alex, gracias a todas y todos. Nos vemos próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Hasta Hasta luego. luego. Y nos vemos mañana por allá, Luis.